Muy bien, hermanos. Ahí está. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Ya listos para ir a amar a sus esposas y a sus hijos, su iglesia y su casa, hermanos? Gracias a Dios por todo lo que hemos estado aprendiendo. Gracias a Dios por su palabra. Y nuestro último tema en este retiro, hermanos, es hablar acerca del hombre de Dios y el manejo de sus pasiones. Cuando estábamos pensando en este tema, una de las ideas básicas que vienen cuando hablamos de algo con lo que luchan los hombres, el varón de Dios o los hombres en general, es la ira, ¿no? De ser muy, pues sí, fáciles de encenderse, ¿no? De enojarse. Pero en realidad, lo que nos damos cuenta es que, y la Escritura nos enseña, es que hay muchas otras pasiones. Y vamos a ir explicando acerca de ello, las cuales nos llegan a gobernar, nos llegan a controlar, y de esa manera también nos llevan a pecar delante del Señor. Y es por eso que el tema con el que iniciamos, o terminamos, quiero decir, en este retiro es el hombre de Dios y el manejo de sus pasiones. ¿Cómo es, si yo soy un hombre de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Acaso siempre debo ser solamente un pasajero en las circunstancias y situaciones que pasan y no me pude controlar? Ya sucedió, otra vez reaccioné, otra vez le hice una señal del carro de al lado, otra vez, y estas cosas es que no puedo hacer más. Y es lo que vamos a ver ahora, que el Señor no nos pone en esa posición. Vamos a explicar un poco acerca de ello, pero a manera de introducción me gustaría mencionar que hace no mucho tiempo, principalmente creo terminando la pandemia, estaba hablando con un joven, un hombre, que estaba asistiendo a una iglesia. Ya tenía algún tiempo asistiendo a la iglesia, pero esta persona había tenido una vida homosexual previamente, era su forma de vida. Y me decía, yo he estado escuchando las predicaciones, he entendido quién es Cristo, he entendido la salvación, he entendido que mi pecado me condenaba, he entendido que, en fin, él había escuchado la palabra de Dios permanentemente en la iglesia. Pero teniéndome confianza porque yo no era su pastor, este hombre me decía, pero simplemente yo no puedo dejar de pecar. Los pensamientos que vienen a mí son permanentes, el deseo de querer hacer lo que yo antes siempre hacía es constante. Y no le voy a decir que no, pastor, pero ha disminuido, pero he tenido nuevamente recaídas en esta práctica sexual con otros hombres. Ahora, cuando tú escuchas eso, fueron de las primeras veces en que yo pude hablar tan directamente con alguien con este problema o este pecado. Y cuando tú escuchas eso, ¿te parece imposible o te parece algo como que decir, es que estamos hablando de un pecado muy especial y particular? En cierto sentido podríamos decir que sí. Al final, este joven al parecer ya no ha continuado. Mi énfasis fue siempre en primera instancia el decir, ok, quiero que evalúes tu corazón y quiero que pienses cuáles son tus motivaciones. Hablábamos un poco de lo que hablaremos ahora, de algunos cambios de naturaleza que el Señor obra por medio de su Espíritu. Y al final, no lo sé, me parece que él ya no ha estado congregándose, pero me ponía a pensar que el pecado de él es un pecado muy escandaloso, muy visible, muy tremendo, podríamos decir. Pero esa lucha que él tenía, esa atracción por el pecado que él seguía teniendo, es una situación que se manifiesta en todo ser humano a causa del pecado. Hay una atracción hacia pecar, hacia practicar y hacer las cosas que estamos habituados a hacer. Y eso es muy natural porque nuestro cuerpo se ha habituado a hacer el mal, dice la Escritura. Pero la pregunta es, ¿qué debe hacer el hombre de Dios para manejar sus pasiones? ¿Estarías dispuesto a ponerte en pie delante de este grupo de varones y decir con claridad, mira, mi pecado es este, y algo que no puedo controlar es esto? Y de esta manera yo lucho, decimos muchas veces lucho,
pero vuelvo a caer. Y cuando decimos lucho, te voy a decir algo, muchas veces nada más es decir, me siento mal por ello, pero en realidad vuelvo a caer, más que una lucha realmente. ¿Estarías dispuesto? Bueno, quiero decirte algo. Si no estás dispuesto a eso, tampoco estás dispuesto a abandonarlo. Porque la confesión es un arma letal contra los pecados ocultos. Y cuando tú te atreves a decir, esto no debe seguir así, yo necesito alejarme de esto, tienes que procurar confesar tu pecado. Y vamos a ir a un punto ahí, no en la predicación, pero en nuestra mente, de acuerdo a lo que estoy explicando, vamos a ir a un punto de decir, pero la confesión es delante de Dios. Pero estoy seguro que lo has confesado quizás cientos de veces. Y sigues diciendo, Señor, ayúdame, porque lo que pasa es que hay que ver qué dice la Escritura y qué pasos debemos tomar para poder manejar nuestras pasiones como hombres de Dios. Lo primero que quiero que veamos, trataremos de ir directo a un pasaje. Ve conmigo para iniciar a Gálatas 5. Vamos a iniciar Gálatas 5. Va a ser nuestro texto base. Del versículo 16 haremos lectura hacia adelante. El hombre de Dios y el manejo de sus pasiones. En esta enseñanza vamos a darnos cuenta y tenemos que reconocer y entender cuál es la fuente de las pasiones pecaminosas. Tenemos que ver cuál es la provisión de Dios contra estas pasiones pecaminosas. Y por último hablaremos del remedio contra las pasiones pecaminosas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. En ambos textos hay un sustantivo o dos elementos ahí, sustantivos importantes en cada uno de ellos. Uno es carne y otro dice espíritu con mayúscula. Y sabemos y entendemos que este pasaje está hablando del Espíritu Santo, por eso los traductores lo han puesto con una E mayúscula, porque es claro que está hablando del Espíritu de Dios, ese Espíritu que viene a morar dentro del que ha creído en Cristo. Y el otro sustantivo, el otro en estas oraciones importante es lo que dice como carne. ¿Ok? Ahora, debemos entender algo muy importante. La fuente de las pasiones pecaminosas, la Escritura lo define o lo llama como la carne. Y si notas el verso 16, dice el texto, una condición, anden por el Espíritu y un resultado, y no cumplirán el deseo de la carne. Me gusta esta traducción, porque no es que yo quiera criticar a la Reina Valera, no es mi intención realmente, solo hay algunos textos que me ha servido mucho en este punto porque tiene razón el texto que estoy leyendo, cuando dice, y no, Reina Valera, satisfagan los deseos de la carne, tiene la idea de, ok, sométete al Espíritu, no a la carne, como dos opciones, ¿cierto? Sométete al Espíritu y no a la carne. Pero el texto lo que está diciendo no es así. Está diciendo que si haces algo, va a haber un efecto. Dice el texto, anden por el Espíritu y resultado, entonces no cumplirán las pasiones. No serás dominado por las pasiones si andas en el Espíritu. Es lo que está diciendo este pasaje. Ahora, la fuente de todas las pasiones pecaminosas, es la carne. Tenemos que entender que todos tenemos pasiones. La palabra utilizada en el Nuevo Testamento para pasiones, deseos, anhelos, una de ellas, la más utilizada en el Nuevo Testamento, es la palabra epitumia. Ahora, ¿qué significa? Significa un intenso deseo. Punto. La palabra en sí no te define si es bueno o malo. La palabra solamente dice que el hombre tiene intensos deseos para muchas cosas.
De hecho, de una manera positiva, a veces se traduce en la Biblia como anhelo. Cuando Cristo estaba con sus discípulos y les dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Se utiliza esta palabra, epitumia. Era un fervor en el corazón de Cristo tener la última cena con ellos, porque iba a establecer la cena del Señor, iba a establecer a esos 11 hombres para su servicio. Y es traducido como anhelo o como deseo. También puede ser de una forma utilizada de manera neutra, como un deseo, cualquiera, ¿no? Como deseo estar con ustedes o deseo estar contigo y ver tus lágrimas. Hablaba a Timoteo el apóstol Pablo. Habla de una intención, un anhelo simplemente. Pero también de manera negativa, cuando se traduce como codicia, lascivia, pasión, o un término muy común que los que entramos a una iglesia en primer lugar cristiana nunca habíamos usado, la palabra concupiscencia. Y al final de cuentas es el mismo fuerte deseo, pero el contexto del pasaje te ayuda a ver si es bueno o malo, de qué manera es esa pasión. Entonces, por principio, todos tenemos pasiones. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es este, hermanos. Has experimentado el pecado en tu propia carne. Naciste siendo pecador. A mí me llama muchísimo la atención cómo el pecado ha afectado no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo físico. Y le preguntaba al doctor si era correcto hablar de bioquímica también, ¿no? Más bien, él me dijo que se dice bioquímica, todas las funciones internas de tu cuerpo. ¿Cómo el pecado ha afectado todo esto? La corrupción fue total. Llegó hasta las fibras más sensibles del ser humano. El problema es que como hemos experimentado el pecado, quería mencionar este ejemplo. Me llama mucho la atención cómo cuando un niño o una niña a edad muy baja, muy pequeños, son sexualizados. Y aprendíamos esto con los jóvenes en el retiro, en el campamento del año pasado. Son sexualizados, violados, abusados. Se convierten en personas que la práctica sexual se convierte en un deseo intenso en sus vidas. Uno pensaría, bueno, fue algo que causa un trauma, ¿cierto? Pero algo que ya no quieres volver, pero no. Al contrario. Se convierten de manera muy común en una práctica intensa en la vida de ellos. ¿Y por qué es esto? Porque como tu pecado ha experimentado el pecado, porque eres pecador en sí, tu cuerpo, tus células, todo tú está dañado por el pecado, entonces el problema es que nuestros sentidos están corruptos y siempre buscamos satisfacer esos deseos que están arraigados en nosotros y son pecaminosos. Y si en un momento alguno de esos deseos se despierta, vas a querer seguirlos satisfaciendo. Es el pecado que mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. Yo recuerdo que durante mi crecimiento, mis padres fueron muy cuidadosos en muchas áreas, ¿no? A diferencia quizá de otros. Y en la secundaria yo nunca había visto una revista pornográfica. Nunca. Entonces ahí fue mi oportunidad. ¿Por qué? Porque en la escuela ahora ya es muy diferente con los muchachos. Yo creo que cuando dije esto, los más nuevos dicen, ¿qué es eso? ¿verdad? Y ahora con el celular lo traes en todos lados. Pero llevaban a la escuela y veías un grupito por ahí, ¿y qué estarán haciendo? Se acercaba alguien y escondían, ¿no? Y fue ahí donde yo tuve el primer contacto de una manera gráfica. Y en ese momento se encendieron muchas cosas, muchas pasiones. Es por causa de que el pecado ha dañado todos nuestros sentidos. Y existe entonces una atracción por buscar complacer esas necesidades de esos sentidos corruptos. Un ejemplo claro es el ejemplo de Salomón. Hay que entender en cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento que Salomón no era un cristiano en el amplio sentido que le damos, o un cristiano con todas las cosas que nosotros entendemos como hijo de Dios. Porque Salomón no tenía el Espíritu Santo en el sentido como nosotros lo tenemos para nuestra santificación, redención y todos estos elementos de la salvación en nuestras vidas. El Espíritu Santo en Salomón era como el Espíritu Santo con Saúl.
lo capacitaba, lo hacía inteligente, lo hacía hábil en la guerra, hacía que los reyes de Israel, por ejemplo, los profetas, hicieran lo que Dios quería que hicieran. Pero el ejemplo de Salomón, ve conmigo a Eclesiastés 2, nos describe esa condición de una carne corrupta que anhela ser satisfecha de manera permanente. Eclesiastés capítulo 2. Mira, busca complacer esas cosas que pensamos son necesidades. Y mira lo que dice el 2.1. Entonces me dije, dice Salomón, ven ahora, hablando consigo mismo, con su cuerpo, su carne, su alma, te probaré con el placer. Aquí vas a ver varias pasiones, no es una lista exhaustiva. ¿Sí estamos ahí? Sí. Eclesiastés 2.1. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer. Diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? Mira, una pasión es la ira, ser una persona enojona. Y una pasión es la risa, ser una persona incontrolable. Nota cómo en sí estas cosas no son por sí mismas malas, pero a causa de que están el pecado en nosotros, entonces se convierten en pecaminosas en lo que hacen, en sus propósitos. Dije a la risa, es locura, y del placer que logra esto. Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. No, el vino no es pecado. El pecado es el que está dentro de ti y tu pasión te jala y quiere el vino para satisfacer tu pecado. Pastor, pero me puedo echar unas cervezas. ¿Qué es lo que te está jalando a hacer eso? Se llama pasión, hermano. Y luego dice, mientras mi corazón, dice, satisfacer, estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez. Nota que hay aquí una situación de una lucha entre lo bueno y lo malo y lo quieren mezclar, ¿verdad? Y tratar de llevar las dos cosas a la par. Eso es imposible. Y luego dice allí, hasta que pudiera ver qué hay de bueno debajo del cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Escucha otra pasión. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, el deseo de posesión, de tener. Las cosas que tenemos no son realmente las que necesitamos. Tenemos más de lo que necesitamos. Necesidad es algo que es imprescindible. Pero querer tener más allá de lo que necesito puede estar siendo una pasión que te está controlando. Me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos. Planté en ellos clases de árboles frutales. Recuerda, esto no es lo malo es lo que está jalando a hacer eso. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Se dice que en el tiempo de Salomón la plata llegó a ser tan insignificante que se consideraba como piedra. Y no era tanta la riqueza de esa nación que tener plata era como no tener nada, ¿no? Luego dice el versículo 8. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Y luego escucha, me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. He mencionado a la iglesia que yo tenía un placer y que lo sigo teniendo, y todos a ver qué va a decir el pastor, ¿verdad? Pero en cuanto a la música, a mí me gusta mucho escuchar música a alto volumen.
Siempre me ha gustado sentir los bajos intensos, ¿no? De esos que traen su rocola andante en los autos, y algo así me gustaba hacer. Y uno piensa, no tiene nada de malo la música, pero otra vez dice el texto, yo quería satisfacerme, algo que hay dentro de mí, y la pasión que yo tengo, ese deseo intenso. Y tenía cantores y cantoras, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero es lo que hay dentro. Y luego dice, y de los placeres de los hombres, y en esto se refiere a las cuestiones sexuales. Los placeres de los hombres. ¿Qué hizo? Entonces, de muchas concubinas. ¿Te acuerdas cuántas concubinas tuvo y cuántas reinas? Él tuvo más de 1000 mujeres. Más de 1000 mujeres, contadas y reconocidas. Me engrandecí, superé a todos los que me precedieron en Jerusalén, también la sabiduría permaneció conmigo. Alguien dijo, bueno, es que esto era una cuestión de reyes, no es que fuera una actitud pecaminosa, sino que se trataba de que el imperio, para demostrar e impactar en el mundo, tenían que tener estos elementos, mujeres, dinero, era la manera de decir, soy el emperador, ¿verdad? De alguna forma de la tierra. Entonces no era una cuestión como nosotros, no, espera un momento. Era el mismo pecado, eran las mismas pasiones, eran los mismos anhelos. Y sabes una cosa, hermano, sigue siendo lo mismo en este día. Quien tiene y satisface todas estas pasiones, se le considera un hombre o una mujer exitosa. Y no es así. Salomón estaba pecando y Salomón estaba buscando llenar un hueco en su corazón. Y luego dice enseguida, y todo cuanto mis ojos, versículo 10, y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé en mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Y entonces viene la conclusión de este hombre. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho debajo del sol. Correr tras el viento. Mi hermano Jorge lo decía, es una locura. Y mira, hay un hueco en el corazón del hombre que nadie puede llenar, sino solamente Dios. Esas pasiones que hay en ti, esos deseos intensos que hay en ti, que buscan jalarte y que quieres satisfacerlos, el único que puede satisfacer tu corazón para que estés completo es Dios. Cuando alcances a hacer eso que tú anhelabas, simplemente te darás cuenta que fue una locura. Sabes, todos tenemos pasiones, pero debes identificar tu naturaleza. Ayer mencioné algo y aprovechamos que ahora están también los solteros. Debajo de este techo, ahora sí puedo aplicarlo así, solo hay 2 tipos de personas. Los que van a ir al cielo y los que van a ir al infierno. Y están en esta habitación. Yo no doy por sentado que todos los que están aquí van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no soy Dios, pero porque la Escritura afirma que esta es una realidad. Entonces, todos tenemos pasiones, sí, pero debes identificar tu naturaleza. Regresa conmigo a Gálatas. Y en Gálatas capítulo 5 nos dice algo allí el apóstol Pablo al estar escribiendo. Ok, anden por el Espíritu y entonces no cumplirán el deseo de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Vamos a explicar esto un poco más adelante. Dice el 18, pero si son guiados, eso se refiere a andar en el Espíritu, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Quiero que escuches esta lista. Es importante para que identifiques de qué lado estás. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Una sección de lo que trata pecados sexuales. Ayer le preguntaba al hermano en la predicación, más que pregunta fue como mencionar.
¿Acaso yo soy el único que tiene pasiones sexuales en el sentido de deseos de mi esposa y lo que es en el matrimonio? Pero quizá lo que sí marca una diferencia es lo siguiente. ¿Has tenido luchas con el pecado sexual, es decir, la sexualidad ilícita? Ver, practicar algo que no es con tu esposa y que no es de manera correcta, bíblica. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque varones me han dicho en ocasiones, y es un patrón de forma de hacer las cosas, que se quedan hasta tarde en la computadora, que se quedan hasta tarde viendo el televisor, y las ingenuas esposas, para mi forma de ver las cosas, las ingenuas esposas van a descansar y dicen, pues mi esposo se viene tarde a acostar. Yo te voy a decir una cosa, yo no puedo hacer eso, porque yo me siento fuertemente tentado a ver y hacer cosas que yo antes hacía cuando no conocía a Cristo. Y dicen por ahí que el león cree que todos son de su condición, y probablemente yo diga, quizá yo estoy errando en eso, pero después cuando empezamos a tratar problemas en matrimonios, y comienzas a darte cuenta que hay separación de la comunicación, que cada quien tiene una vida distinta y que la una se va a dormir temprano y el otro se queda, casi sin error ese hombre está pecando sexualmente. Y ya entonces dije, bueno, no estoy tan mal, no es cierto, sino que dije, es una lucha. Y el apóstol Pablo aquí en esta primera sección habla de eso: inmoralidad, impureza, sensualidad. Luego habla un poco acerca del aspecto espiritual. Idolatría, hechicería. Esta palabra hechicería es la palabra farmakeia, que se refiere a lo que les daban a tomar para los cultos satánicos o de los ídolos, y lo que implicaba era tomar estupefacientes. Y esto puede hablar de cualquier tipo de droga, de cualquier tipo de vicio. Idolatría, hechicería, enemistades. Ahora el trato con las demás personas, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora, todas estas cosas, hermanos, son acciones pecaminosas, pero ¿qué es lo que las está provocando? Las pasiones que hay en el corazón del hombre pecador. Y dice, se convierten en obras. Santiago lo dice de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él hace eso con nadie, sino que cuando cada uno es tentado, es atraído de su propio deseo incontrolable. Hay un deseo incontrolable, pero el problema es que ahí todavía no pecas, sino cuando ese deseo incontrolable, tú haces un switch en tu cabeza y dices, ya está. Lo voy a hacer. Ya pecaste en tu corazón. Ya nada más falta que des a luz el pecado que has maquinado en tu corazón. Entonces, estas cosas provienen de esas pasiones. Bien, ahora, creo que en todas estas, de los que estamos aquí, podemos caer. Utilizando ese término, de todas estas, todos podemos caer. No es permiso, sino es posibilidad. Ahora, nota lo que dice el final del texto 21. Cosas semejantes, contra las cuales les advierto, y aquí viene algo importante, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos tenemos pasiones, pero debes identificar tu naturaleza. Porque cuando está diciendo que hay estos pecados, luego hace una afirmación. Hay unos que no irán y no verán el reino de Dios, que no estarán con el Señor. ¿Quiénes? Los que las practican. Esta palabra practicar implica un presente y una forma continua de vida. Implica que es una persona que simplemente sigue luchando y satisfaciendo sus pasiones de manera permanente. De ahí lo que yo te decía, que es una alarma. Que si tú dices, es que yo lucho con esto, pastor, muy bien. ¿Y cuántas veces has luchado y lo has abandonado? Nunca, siempre me derrota. Ten cuidado. Porque entonces no es una lucha es que guerreas y que puedes caer o puedes vencer, sino que es una práctica constante en tu vida.
Y dice el texto, los que viven de esta manera no pueden ver al Señor, no podrán. Es por eso que yo digo que debajo de este techo tenemos que analizarnos. Es verdad, hay pasiones, y seríamos muy simplistas en decir, hermanos, viendo el último texto que vamos a ver, luchen contra sus pasiones. Bien, vámonos animados a luchar. Pero tienes que ver tu naturaleza, porque de acuerdo a la naturaleza es lo que tienes que hacer. Quiero ver esto, mira, ve el versículo 24. Les voy a pedir que ustedes lean el verso 24. Siguiendo esta misma idea, dice el 24 fuerte, voy a hacer esa división, Reina Valera 1960, fuerte, lean el verso 24, hermanos. Ayúdense. Dice, los que son de Cristo. Quiere decir que hay unos que son de Cristo y otros que no, es obvio. Dice, los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Pastor, ¿quiere decir que entonces no debería yo pecar en absoluto? No, quiere decir que la carne está crucificada con sus pasiones. Ahorita lo explicamos. Pero ¿y qué si no eres de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado su carne. Hay una lucha. Son los que son identificados en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Algunas veces hemos interpretado este texto diciendo, de manera que no hagan lo que deseen, es decir, yo quiero pecar y el espíritu me jala, ¿no?, para acá y no voy a hacer lo que deseo. Quiero hacer lo bueno y el pecado me jala y entonces no puedo hacer lo que deseo. No. Creo que este texto lo que está diciendo es cuál es el deseo del que es de Cristo. El deseo del que es de Cristo es seguir, amar a Cristo porque tiene una nueva naturaleza. Pero vienen los deseos de la carne e impiden que hagas lo que deseas, pero siempre apuntando este texto a buscar las cosas buenas. Y te voy a explicar por qué. Porque es una cuestión de naturaleza. Hace un año, cuando fue la última vez de la reunión de varones, usé este ejemplo y lo tengo que usar nuevamente. La naturaleza. Hay dos aves, paloma y sopilote. Las dos tienen plumas, los dos tienen pico, las dos son catalogadas como aves. Las dos tienen las características similares, vuelan y todo lo que parece como ave, pero tienen dos naturalezas. Una come carne podrida y la otra come solamente semilla. Y si a la que come semilla le das carne podrida, no la va a comer. Y si a la que come carne podrida le das semilla, no la va a comer, porque es cuestión de naturaleza. Tú tienes que saber cuál es tu naturaleza. Porque el que ha creído en Cristo dice que es una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza tiene un nuevo deseo, que se llama el deseo que el Espíritu te da, que está dentro de ti, y busca amar y servir a Cristo. Pero allí hay el pecado en ti que te está tratando siempre de refrenar, pero tu apunte es hacia allá. El problema es que cuando algunos se analizan, su apunte precisamente es el contrario. Yo deseo pecar, yo deseo lo malo, yo es lo que quiero hacer, pero me dicen que está mal, mis padres me van a regañar, la iglesia me va a ver. ¿Te das cuenta que es una cuestión completamente distinta? El texto está hablando de que si eres de Cristo, hay una lucha porque deseas hacer el bien, pero la carne sigue luchando contra ese deseo, el deseo bueno de hacer el bien. Los que no son de Cristo, sus deseos son de una clase normal. ¿Cómo normal? Todos los pecados que viste ahí es lo que deseas hacer y lo que aunque los demás no vean, sigues practicando. Se refleja en la práctica y dice que no heredarán el reino de Dios. Ve conmigo a Romanos capítulo 8, ahorita regresamos a Gálatas. Romanos capítulo 8. Cuando yo era niño, de 11, 12 años, y escuchaba esta clase de predicaciones, me estremecía. Porque yo quería hacer las cosas como mis padres me decían y la iglesia me decía, pero yo sabía lo que deseaba. Si tenía 11 años y lo podía entender, creo que no debemos cerrar los ojos y
es mejor reconocer. Dios está hablando. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9. Dice el pasaje: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Entonces le está hablando a los que son de Cristo. Dice que ya no estás en la carne, sino en el Espíritu. Nueva naturaleza. Y luego dice: si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Más claro? Es el Espíritu el que te apunta hacia Cristo permanentemente. Si no tienes el Espíritu, no puedes apuntar hacia Cristo. Es necesario reconocer si soy o no de Cristo. ¿Sabes? Si puedes pensar y decir, bueno, todo cuadra con el inciso A en lugar del inciso B en mi vida, todo parece indicar que realmente me he estado haciendo yo, intentando quizá, pero yo no veo esa nueva naturaleza, que mi anhelo sea Cristo completamente. Te quiero aconsejar dos cosas. La primera, no lo ocultes. Siempre hay provecho. El día en que el Señor quebranta mi corazón y me trae a sus pies, no importa cuánto tiempo yo haya estado en el camino equivocado. Pero hay provecho, porque a partir de ahí, el hueco que piensas llenar satisfaciendo tus pasiones, lo va a llenar tu Creador en tu corazón. Primera cosa, entonces, no lo ocultes, confiésalo y busca y ven a Cristo, Él no te va a rechazar. Y segunda cosa, quizás debería ser la primera, pero examínate detenidamente. Segunda de Corintios 13:5, por favor, un texto allí. Mira qué les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y quiero usarlo como manera de que te hable el Señor, ¿verdad? Y no yo. Pónganse a prueba, ustedes mismos, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Segunda a los Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? Esto habla de cuando el Espíritu está en ti. ¿No te conoces de que está en ti? A menos que en verdad no pasen la prueba. Mira, ver si Cristo está en mí no implica ver hacia adentro y revisar y decir, no, creo que sí está ahí, vi que pasó alguien caminando, ¿no? O algo así, Cristo está en mí. ¿Cómo saber, reconocer si Cristo está en mí? Dice, hazte una prueba, examínate. Ve tus motivaciones, ve cuáles son tus deseos, ve cuál es tu perspectiva permanente en tu vida y vas a saber sin duda alguna si pasas la prueba o si no pasas la prueba. Yo entiendo, hermanos, que en esta actividad viene tiempo de mucho cansancio y nos comienza a dar sueño, ¿no es cierto? Yo en algunas ocasiones así como que me pellizcaba, ¿verdad?, para poder abrir los ojos. Yo lo sé, lo entiendo. Pero si siempre te causa pesadez al oír la palabra, no es que estás cansado. Es que si tienes el Espíritu te va a apuntar a Cristo y te va a decir, yo quiero a Cristo y quiero saber qué dice. Aun cuando estás cansado, un ojo sí y el otro no quizá, pero cuando siempre es una pesadez la palabra para tu vida, hazte la prueba. Porque no hay más ciego que el que no quiere ver, dicen por ahí, ¿no? Ahora, la fuente de las pasiones pecaminosas entonces es la carne. Habiendo hecho este pequeño ensayo de pensar en cuál es mi posición, quiero que veamos la provisión contra las pasiones pecaminosas. Y la provisión contra las pasiones pecaminosas se llama gracia. Gracia es aquello que Dios provee, que tú ni yo merecemos, que los pecadores no merecemos, pero que el Señor por medio de su Espíritu nos otorga para poder hacer aquello que debemos hacer. Dice Hechos 1:8, y lo debes saber de memoria, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti, sobre ustedes, el Espíritu Santo. La palabra poder es de donde viene nuestro término dinamita, es dinamis o dunamis, y significa capacidad de hacer cualquier cosa. Cuando el Espíritu entra en el corazón de una persona, es capaz de cambiar su naturaleza, de alguien que ama el pecado y
a voltearlo y amar a Cristo y luchar con lo que deja atrás, Él tiene la capacidad de hacer eso en una persona. Por tanto, su obra es infalible y aparte es evidente. Si recibiste el Espíritu, recibiste el dunamis de Dios, el poder para hacer cualquier cosa que Él te demanda hacer. Eso es gracia. Esa provisión de Dios es su mismo Espíritu en ti y se obtiene cuando comprendes que no puedes heredar la gloria de Dios porque eres pecador, que no la puedes alcanzar porque tus esfuerzos son simplemente vanos, que por tus pecados mereces ser castigados por Dios eternamente en el infierno. A mí me estremece cuando hablas con cristianos de algún tiempo y hablando del pecado te digan, bueno, pastor, realmente yo nunca fui tan pecador. Eso debe encender las alarmas. Porque si alguien no se vio en el infierno, no va a buscar a Cristo como Salvador. No va a ir a Él. ¿Por qué? No tiene necesidad. Y eso es alarmante cuando alguien no se vio pecador. El Evangelio implica que te ves pecador, te ves como uno que tiene que estar eternamente en el infierno, y entonces miras la obra de Cristo que vino a cumplir en obediencia perfecta delante del Padre, viviendo de una manera perfecta, entregando su vida en la cruz, resucitando al tercer día para que entonces sea el único que tiene el poder de recibir a un pecador que lo ha sustituido en la cruz del Calvario y darle vida, perdonarlo y darle el Espíritu Santo. Y entonces cuando le da el Espíritu Santo, nueva criatura es. Las cosas viejas literalmente pasaron y ahora son hechas nuevas, aunque esas las seguimos arrastrando. Ahorita mencionaremos un poco acerca de ello. Cuando el Espíritu habita en ti, ahora eres de Cristo, como dice Gálatas. ¿Y qué tiene como labor el Espíritu Santo? Regresa a Gálatas capítulo 5. Y la labor del Espíritu Santo en ti y en mí es capacitarnos, conducirnos y hacernos vencer nuestras pasiones. Capacitarnos, conducirnos y hacernos vencer las pasiones. Lo que hemos aprendido, hermanos, de ser un hombre de Dios. No sé si a ti te parece que a veces decimos, en el nombre de Cristo se puede hacer, y parece más bien como un volado, como no, en Cristo sí se puede, ¿verdad? La realidad es que en Cristo sí se puede. O sea, realmente sí puedo obedecer lo que he aprendido en este retiro. Si tienes el Espíritu de Cristo en ti. Mira lo que dice Gálatas 5:16, algunas frases importantes. Digo pues, anden por el Espíritu. Esto implica que el que toma el control de esa persona es una persona llamada el Espíritu, que es Dios en nosotros. Mira el verso 17 entonces. Porque el deseo de la carne es contra él, podemos agregar el deseo del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Ya entendimos eso. El deseo del Espíritu. Hay un deseo del Espíritu que me motiva. Verso 18. Somos guiados por el Espíritu. Pero si son guiados, esta palabra guiar significa traer, llevar, conducir por el Espíritu. Y a lo que quiero llegar, verso 22 y 23. Produce fruto. Pero el fruto del Espíritu, en contraste con el fruto de la carne pecaminosa, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Me voy a enfocar en el siguiente: dominio propio. Para vencer las pasiones requerimos dominio propio. Dominio propio. Y luego dice al final, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora que tenemos vida por el Espíritu, tenemos lo que dice la Escritura y se puede producir dominio propio. Se refiere a la capacidad de restringir las pasiones o apetitos carnales pecaminosos. ¿Realmente puedo abandonar una pasión que me ha tenido cautivado siempre en mi vida? Sí, si el Espíritu está en ti. Te da algo que se llama dominio propio cuando te dejas controlar por Él. Y esto es para dominar esas pasiones.
Ahora, ¿qué ha sucedido con nuestra parte pecaminosa? Dice que ha sido crucificada. Le fue dado un golpe mortal. Pero la cruz es la muerte más lenta y dolorosa. Había muchos que duraban semanas crucificados hasta que morían por inanición o por alguna infección, pero no por los clavos en el madero. Y nuestra carne está crucificada, está allí detenida, está allí con un golpe mortal y está a punto de morir, pero sigue gritando. Cuando alguien estaba crucificado se prohibía que los familiares se acercaran, porque si le seguían dando alimento, esa persona podía quedar ahí siempre. Entonces, o les quebraban las piernas, y yo te invito hoy que nos quebremos las piernas, ahorita vamos a ver cómo, o que le dejen de dar de comer, pero mi carne está crucificada. Debes dejar de escuchar sus gritos de dolor y mirar a Cristo y seguir a Cristo. Antes de la fe en Cristo y de que el Espíritu habitase en nosotros, no estábamos en realidad en una lucha. Solo éramos esclavos de nuestro propio pecado, de nuestras pasiones. Pero ahora en Cristo nos ha dado por gracia todo lo necesario para luchar y vencer las pasiones cada vez más. Y aquí es donde lo que nuestro hermano doctor mencionaba acerca de la bioquímica del hombre, de la mujer. Cómo solo el Señor sabe cómo funciona, pero cómo el Señor nos está diciendo, deja que el Espíritu Santo te controle. Yo me pongo a pensar en las personas de aquel tiempo, que sus carencias también químicas y hormonales estaban en problemas, ¿no? También y dificultades y el Señor dice, deja que el Espíritu siga obrando en ti. No estamos diciendo, no vaya al médico, sino que estamos diciendo que la parte bioquímica y espiritual, el Señor es el que la capacita y nos dice, yo te doy el poder para hacer. Termino con este punto. El remedio contra las pasiones. Podríamos decir, bueno, la gracia ya me fue dada, ya es el remedio contra las pasiones. No, esa es la provisión contra las pasiones. Pero ¿cuál es el remedio contra las pasiones? El remedio se llama santificación. Hemos avanzado hasta el punto en que responderemos a la pregunta, bien, entonces, ¿cómo manejo mis pasiones? Muchas veces he escuchado, y yo mismo lo he hecho, la intención de justificar o normalizar las pasiones pecaminosas. Soy de carácter fuerte, entonces el carácter me gana porque soy de carácter fuerte. Piensa en esto. ¿Acaso eres de espíritu débil más bien? Porque el espíritu es el que te da poder para vencer eso, ¿no? Pero bueno, soy de carácter fuerte, por eso me enojo con facilidad, dicen. Otros dicen, aprecio la belleza, por eso veo pornografía. O aprecio la belleza. Bueno, hermano, esa fue. Ese era mi argumento, ¿verdad? Sí. Una vez una persona que yo identifiqué que cuando pasó una dama se quedó viendo y yo le estaba viendo a los ojos, ¿no? Después de eso él dijo, es que uno puede apreciar lo bello. Esto lo he oído varias veces, hermanos, de verdad. Por eso puedo tener un corazón adúltero, ¿no? Como dice Cristo, si ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste, ¿no? Pero son argumentos. Me gusta ser directo, por eso soy un criticón de todos. No, es una pasión que está en ti. Me gusta vestir bien, por eso compro y compro y compro. ¿Eres un comprador compulsivo, dicen los psicólogos? Eres un apasionado. Mis hijos son muy rebeldes, por eso soy un gritón. No, eres un gritón porque eres un gritón. Y lo desacas cuando tus hijos quizás son rebeldes. En este viaje contra las pasiones no debes tomar el asiento de pasajero y decir, bueno, ayúdame Señor y ayúdame Señor. La santificación es el proceso diario y diligente, por medio del cual abandonamos lo pecaminoso y abrazamos lo que es agradable a Dios. Y Cristo nos ha dicho que es algo que yo debo llevar a cabo.
¿Cómo? Con la capacitación del Espíritu, pero tú tienes que querer buscar diligentemente hacerlo. Cuando yo decía, al que está crucificado hay que quebrarle las piernas, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser radicales. 3 cosas que el apóstol Pablo hizo para luchar contra las pasiones. Ve conmigo, a estas 3 las vemos, terminamos. Romanos capítulo 13, por favor. Lo primero que tienes que hacer, bueno, que la Escritura nos enseña, que es importante, comprende tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? Romanos 13, del 11 al 14. Y hagan todo esto, obediencia, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Ya es hora, hermanos, que dejemos de seguir siendo igual y mantenernos en una negligencia espiritual. No importa la edad que tengamos, el Señor creo que quiere llamarnos la atención a esto. Es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos, nota que habla de algo que tienes que hacer, que yo tengo que hacer. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Ahí está la gracia. Las armas de luz es la provisión de Dios. Pero primero dice, tú tienes que estar dispuesto a desechar las tinieblas. ¿Acostumbras irte a dormir tarde? Proponte ir a cama y orar con tu esposa y dormir juntos. ¿Acostumbras ir manoteando en el auto, diciendo a los demás y pitando? Y procura abandonar eso. Y pensar que ese que va en el otro auto, digo, no sé si sea una buena motivación, pero pensar que ese que va en el auto un día podría venir a Cristo y decir, este es el pastor o este es el hermano, ¿verdad? Bueno, un ejemplo rápido. Iba en un camión en la ciudad de Querétaro y pasó el carro de un hermano y lo vi al lado. Y dije, el hermano, no voy a decir nombres. No, fue en Querétaro. Y entonces arrancó, se puso el semáforo en rojo, espérense pues. Se puso el semáforo en rojo y uno que la fila se había detenido del otro sentido, entonces se quedó uno en medio. Y el hermano arranca y se topa y pues yo estaba así, en primera fila. Le empieza a pitar, saca la mano y le hace una señal obscena al del carro, ¿no? Yo me veo igual. Cuando empiezo a enojarme al ir manejando, O sea, el punto es, no hago lo mismo, estoy diciendo, me veo igual. Cuando mis pasiones me gobiernan. Entonces, dice el texto, versículo 13, andemos decentemente, como corresponde a ser creyente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Puedes caer en eso, dice, no andes en eso. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen, ni se les ocurra en proveer para las lujurias de la carne. Necesitamos comprender nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos luz. Somos luz en un mundo de tinieblas. Pablo entendió y dice, debo luchar con armas a diestra y a siniestra porque somos de la luz, dice Pablo. Otra cosa, seamos radicales. Toma decisiones contra aquellas áreas de tus pasiones. Habla con un hermano y dile cuál es tu pecado. Confiésaselo. Ese es un buen arma para comenzar a actuar contra tu pecado. El Señor Jesucristo dijo que si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtala, no dice ocúltala, no dice llévala al médico. ¿Y de qué estaba hablando? Ser radical. Quiébrate una pierna en Estados Unidos es como de buena suerte. Quebrémonos las dos, pero para abandonar el pecado y dejar que la carne se muera. Échalo de ti, sácalo de ti, dijo el Señor Jesucristo. Tienes que ser radical. ¿Por qué no se lo platicas a tu esposa? ¿Por qué no le confiesas lo que está pasando? Y en última instancia, no solamente ve tu identidad, no solamente seas radical, pero también tienes que saber algo, no te desanimes.
Porque mientras estemos de este lado del cielo, el pecado seguirá deteniéndonos para correr hacia donde deseamos correr, que es a Cristo, y habrá momentos en que pecaremos. Y no debes desalentarte. La lucha es permanente, pero la victoria absoluta contra todas las pasiones y pecados se logrará cuando muramos o cuando Cristo regrese. Entonces, ¿qué debemos hacer? Filipenses 3, por favor. Dice allí, si no lo encuentras, escúchalo. Filipenses 3:12. No es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado para ser perfecto. Mira lo que dijo Pablo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Esto implica los pecados y las victorias. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No debemos cansar, tenemos que continuar permanentemente. En este retiro, Dios nos ha definido quién es su nombre. Y se me quedó esa pregunta clavada en el corazón. ¿En dónde estás? Dios nos identificó como hombres de manera espiritual, sacerdotes, profetas, reyes. Dios nos mostró que somos y debemos un liderazgo en la iglesia. Dios nos ordenó amar a nuestra esposa y amar a nuestros hijos con un amor sacrificial, tierno y proveedor. Y Dios nos habló de gobernar nuestras pasiones. Cristo es suficiente y su gracia es suficiente. Le dijo a Pablo, Dios, bástate mi gracia. Es decir, no es quédate así, es te he dado lo que necesitas. ¿Por qué no estás avanzando? Te he dado lo que necesitas. Bástate mi gracia. Lo dijo en Gálatas. Anda por el Espíritu. Déjate controlar por Él. Obedécele. Y venceremos, hermanos. Y estaremos en una lucha real con victorias reales. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor.